¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Vía V. A pesar de las resoluciones del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Fiscalía anunció que iba a estar vigilante, a pesar de que no disponían de censo oficial ni de mecanismos legales de participación, alrededor de 2 millones de personas han participado hoy en la votación celebrada en Cataluña. Colas multitudinarias, urnas de cartón, presidentes de mesa como Francesc Homs y los catalanes opinando sobre el proceso. Tanto yo como mis padres, mis abuelos y todos estamos esperando desde hace muchos años. Ni nos gusta este ni nos gusta el que hay, ninguno. Y así, pues no votando, ya se la arreglará. Pedimos simplemente libertad y democracia como votamos. No nos van a callar. Pues para mí como un domingo cualquiera, o sea, no pienso ir a votar. Lo que tiene que pasar, la independencia, es lo que tiene que pasar. Pues si no es así, no vale la pena todo el jaleo que ha habido, ¿no? En fin, que todo parecía real hoy en Cataluña, aunque a partir de ahora, mañana el 1 veremos cuáles son exactamente las consecuencias de este 9N. ¿Cuál ha sido la actitud del presidente de la Generalitat? Artur Mas ha asumido la responsabilidad de la consulta, ha hablado de intimidaciones de la Fiscalía y ha recurrido a un clásico: ladran Sancho, luego cabalgamos. Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miren a mí. El responsable soy yo. Y mi gobierno. Y por tanto nos tienen perfectamente identificados. Nosotros saben perfectamente quiénes somos. Marina Cabegato está al otro lado en el plato de informativos para contarnos el avance de las cifras fundamentales de esta jornada. En torno a las 11 de la noche se espera que un portavoz de la Generalitat concrete cuáles han sido las cifras de participación en una jornada particular que enseguida vamos a analizar. No había censo oficial, podían votar a partir de los 16 años y podían votar también los residentes, así que va a ser complicado establecer una comparación con otros procesos electorales. En cualquier cosa, Marina, ¿qué datos podemos avanzar en estos momentos? Pues Fernanda, que los datos más definitivos de participación, como decía, se sabrán sobre las 11 de la noche y nosotros se lo contaremos en directo, pero por ahora podemos decir que han votado cerca de 2 millones de catalanes este 9N, un simulacro de consulta que contó con un gran despliegue en el territorio, 1.300 locales de votación, con casi 7.000 mesas y 40.000 voluntarios. El proceso fue supervisado por 7.000 mozos de escuadra. Recordamos que también se pudo votar más allá de nuestras fronteras en 17 países, desde Bélgica y Francia hasta Hong Kong, Nueva York y Australia. Fernanda. Bueno, pues la denuncia más contundente la hemos escuchado hoy de la boca de los representantes de UPyD, que pedían esta mañana directamente la detención de los organizadores y más específicamente de Artur Mas, así como la intervención de las fuerzas del orden. Que se clausuren los institutos y se desalojen, se incauten de las urnas y ordenadores y demás medios materiales y se detenga a estos 3 responsables. De hecho, en realidad esto es un golpe de Estado a la democracia. Mariano Rajoy se ha convertido en el cómplice necesario del independentismo, porque una consulta tolerada formaba parte de la hoja de ruta del independentismo. Bueno, pues a pesar de esta petición expresa, el juez barcelonés Gonzalo de Dios ha optado por hacer caso omiso a la petición del partido de Rosa Díez, por considerar que retirar las urnas hubiese sido una medida desproporcionada. Marina, según el juez, lo que hoy ha sucedido en Cataluña, a pesar de estar expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional, no tiene trascendencia penal. No, Fernanda, el juez ha rechazado retirar las urnas del 9N por considerar un acto desproporcionado. Hace una distinción entre los organizadores y los participantes. Considera que el acto en sí se puede denominar como uno quiera, pero que consiste básicamente en la canalización de la voluntad popular y por lo tanto no supone delito alguno. El juez recuerda que el ciudadano es libre, dice, de expresar su opinión cuando desde los poderes públicos se le convoca y se le facilita que lo haga. Bueno, en teoría, como decíamos, fueron voluntarios los encargados de organizar toda la jornada electoral, aunque efectivamente hemos visto a representantes de los ciudadanos como Francesc Homs o Oriol Junqueras formando parte de esas mesas. El Gobierno de España, ¿qué ha hecho? Pues ha evitado pronunciarse prácticamente durante toda la jornada, aunque hace escasos minutos lo hacía el ministro de Justicia, Rafael Català, que lo ha hecho a través de una comparecencia grabada. Estamos, pues, ante un acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos y solo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes, para tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña. El Gobierno de España cree que la votación ha sido un inútil ejercicio de antidemocracia.
Hemos escuchado a algún representante del Partido Popular, como Esteban González Pons, que aprovechaba la jornada 9 de noviembre para hablar de muros. Dejadme que pregunte, con todo respeto, ¿vosotros creéis que Artur Mas habría derribado el muro de Berlín? Hoy podemos ver imágenes de miles de personas construyendo un muro. Es ver a la historia caminando hacia atrás. Manuel Lago, moi boa noite. Titular da xornada. Bueno, eu creo que é un punto seguido dun proceso complicado, ¿no? No que remata a parte que ten que ver ca, creo eu, coa Fiscalía e co Tribunal Constitucional e empeza a parte que ten que ver ca política e cos gobernos. Bueno, enseguida vamos a saber también que en los últimos días ha habido negociaciones que hasta el momento habían permanecido ocultas a la opinión pública, pero el Partido Popular, el Gobierno de España y la Generalitat han estado hablando en las últimas semanas. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres contundente en tu artículo de hoy, hablas de golpe de Estado. No sé si lo sigues manteniendo a esta hora de la noche. Sí, sí, con toda claridad. Un golpe de Estado es la asunción ilegítima y por mera vía, de hecho, de un poder que a uno no le corresponde. Eso es lo que es un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado se puede dar, como en el siglo XIX, a caballo, con un sable, o se puede dar de otra manera, ¿no? Y lo que se ha producido hoy es una acción absolutamente ilegal, organizada desde el Gobierno. Es decir, por tanto, la Generalitat de Cataluña ha asumido un poder que no le corresponde. Parece ser que con la anuencia o con el permiso, con la connivencia del Gobierno de España, lo cual es más grave, que es el de organizar una consulta contra las resoluciones taxativas del Tribunal Constitucional, 2 dictámenes del Consejo de Estado y una sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, si a mí me pidieran poner un titular, yo creo que el titular podría ser: en España se pueden incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, o incluso en España se puede incumplir la ley. Es decir, las autoridades pueden incumplir la ley y no pasa absolutamente nada. Bien, esto como precedente para el futuro es un mal precedente. Bueno, pues vamos a ver las consecuencias en el transcurso del programa de esta noche. De este punto de vista de Roberto Blanco Valdés, José Luis Barreiro, moi boa noite. Hola. O teu titular? A ver, o meu sería a confusión estéril e o risco imprudente alcanzan o punto culminante. Confusión estéril é porque despois deste referéndum non queda nada claro. Non sabemos nin quen votou, nin cantos votaron, nin que garantías houbo para que se conta, nin naturalmente que houbera pasado se unha parte importante dos que aceptan a idea de que a consulta é ilegal houberan acudido a ela. Por tanto, o resultado solo asumirá máis confusión. O solo aportará máis confusión. E, por outra parte, o risco é extraordinario, porque o risco quere decir que o goberno que asumeu unha única línea de acción, que foi a de invocar o cumprimento da lei, finalmente non foi capaz de mantelo hasta as últimas consecuencias. Porque ti consideras que se incumpliu a lei e que isto foi un fracaso de quen? Vamos a ver, de todos. A ver, o primeiro fracaso é de quen inicia un disparatado proceso ilegal coa única intención de crear un conflicto nacional, que é Artur Mas e compañía. O sea, eles están pretendendo exactamente o que pretenden, crear un conflicto, e hoxe estánse lastimando de que o conflicto non chegará máis. Segundo fracaso, eu creo que é dos modelos judicial e constitucional. Por qué? Porque se o alcalde de Bande inicia a campaña municipal un día antes, obliganlle a rectificar, e se un decreta a ruptura de España non lle pasa nada. A min isto recórdame ese dito que fan os negociantes, non? Se lle debo 10.000 euros teño un problema, se lle debo 10 millóns teñen eles un problema. Pois aquí é igual. Si cometo unha pequeña falta tengo un enorme problema, pero si me meto a la raíz misma de la convivencia del Estado y la pongo en riesgo absoluto, no me pasa nada. Y no me pasa por falta de capacidad para imponer. Y por tanto yo creo que al riesgo que genera los catalanes, los nacionalistas catalanes, luego hay una especie de acto fallido, ¿no? del gobierno de la nación, que yo estoy de acuerdo con el juez en que hoy hubiese sido desproporcionado retirar las urnas. Pero es que el tema no debió de llegar hasta aquí. El elemento judicial debió de haber intervenido mucho antes, cuando alguien
ensalzó a los cuatro vientos que iba a incumplir la ley voluntariamente porque le daba la real gana y porque no había huevos a pararlo. Y eso es lo que han hecho. Bueno, pues enseguida os voy a preguntar qué creéis que se tendría que haber hecho este domingo. Jorge González Gurriara, muy buenas noches. Os pido un primer titular, como decía. En primer lugar, por fin el 9N Ha pasado. catalán. A mí me parece una lamentable y costosa comedia con manipulación antidemocrática y mafiosa. Y me parece que también es muy grave que el Gobierno Central del Estado y el Poder Judicial se pongan de perfil ante una clara ilegalidad. De todas maneras, me alegro de que haya pasado y me alegro de que haya habido, pues, prudencia, ¿eh? Porque, como decía José Luis, evidentemente, el gran problema es llegar a hoy. ¿Mafioso por qué? Mafioso porque detrás de todo esto está claro que hay unas familias de la burguesía catalana, de la élite de las burguesías catalanas, que ahora se ha demostrado no solamente que tienen embargados los locales de Convergencia Democrática de Cataluña y que están encarcelados miembros de Unió, sino que el padre de la patria, Jordi Pujol, su señora y toda la prole son una banda de delincuentes en donde hay la familia, o hay la Madonna, la mamá, hay todo. Entonces yo creo que hay un hábito mafioso, mafia que se ha extendido claramente en plan fenicio por Baleares, Valencia, etc. Y la verdad es que yo creo que detrás de todo esto hay una mafia, porque realmente todo esto es lo que permite vivir a un montón de políticos catalanes del cuento. Bueno, hablaremos en el transcurso del programa de esta noche de lo que está comentando Jorge, también de esa votación que hoy hacía Jordi Pujol, una de las personas que se acercaba hasta una de las urnas, acompañado de Marta Ferrusola, y que tuvo que escuchar algunas palabras. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. Pido o mesmo titular, non o mesmo teu titular, claro. O meu titular non ten nada a ver co repertorio de adxetivos tremendistas que acabo de ouvir. Coido que a teor da información que temos a esta altura da noite tratouse tamén das miñas conversas con moitas persoas de Cataluña, conversas telefónicas. Coido que se tratou dunha xornada pacífica, democrática, e que é un capítulo dentro dun libro do que restan aínda moitos capítulos por escrever. Un capítulo fundamental que vai moito máis alá do simbólico, non é desprecível en absoluto que 2 millóns de cidadáns e de cidadás de Cataluña acudisen ao que é unha consulta que non debera ser nunca penalizável. Endexamais, desde ningunha instancia gobernamental catalá, e se non vayamos á lei emanada do Parlamento catalán, se falou de referendo, sino mesmamente todo o contrario, de consultas non referendarias. Esa vía foi bloqueada, foi absolutamente negada, foi eliminada. E entón, a partir de aí... Foi legal, todo o que sucedeu en Cataluña foi legal, baixo o teu punto de vista. Claro, vamos ver. Brevemente, porque despois entraremos en detalle. Foi, efectivamente, foi absolutamente lexítimo e no ronxel ou na esteira de como avanza a historia. Porque se efectivamente colocamos a legalidade vixente actual como un muro infranqueável ou como un muro inexpugnável, estamos negando a propia historia. E a propia historia fálanos tanto no regime anterior, na ditadura franquista, como no regime actual, a democracia parlamentar, estamos falando de unha continuada modificación democrática e pacífica da legislación. Entón, este é un problema que non, como xa foi repetido aquí por ti moitas veces nesta tertulia, que non fina, que non termina hoxe, 9 de novembro, en absoluto, e por iso eu coido que é un acto que transcorreu con toda a normalidade e que ten e que vai ter a súa continuación. Bueno, pequenos incidentes, é verdade que os problemas foron moi cativos no transcurso de toda a xornada. Justo Beramendi, moi boa noite. Hola, boa noite. Titular. Titular só. Sí. Pois Mas gañou o set a Junqueras e a Rajoy. Por qué? Pois porque, independentemente de que casi todo o mundo aborda este asunto coas vísceras
en vez de coa cabeza, e iso é inevitable no caso dos conflitos nacionais. Aquí, hoxe, eu creo que hai, por un lado, un acto que non ten esas dimensións catastróficas e, digamos, anti-exemplarizantes que se está dando. É un acto, é unha diada bis, é un acto de reconto in vivo dos efectivos independentistas, eso é, simplemente, pero, por outro lado, estaba xogando varias partidas ao mesmo tempo. En primer lugar, unha partida entre o nacionalismo catalán e o goberno central, con esa ambigüedade de eu convoco pero non convoco, eu me responsabilizo pero eu dou a execución aos voluntarios e tal. Se estaba colocando a Rajoy en unha situación, ou a goberno, nunha situación en que, tramposa, de alguna maneira, en que, digamos, o MAS sempre tiñas de ganar, o nacionalismo catalán sempre tiñas de ganar. Porque se lles ocurre ao goberno aplicar a lei a rajatabla, eso, para o nacionalismo catalán, nestes momentos concretos, coa tensión que hai, hubiera sido beneficioso. Decís que había unha segunda partida que supoño que era dentro... digamos, o victimismo, máis independentistas, e España nos aplasta, etcétera, etcétera. E había unha segunda partida, decías, que supoño que era dentro da propia Cataluña. E se non se facía eso, como con prudencia non acabaron facendo, pois Rajoy tiña a embestida do outro lado, como está tendo, incluso nesta mesa. E, polo tanto, tamén perdía. E logo está a partida que se xoga entre Mas e Junqueras, entre CiU e Esquerra Republicana de Cataluña. Que coidas que vai gañando Mas nestes momentos. Non vai gañando, pero recuperou moito terreo con esta actitude de Braveheart catalán. Bueno, vamos a entrar después en detalles, como decía. Bueno, una de las pretensiones, en teoría, de los organizadores del 9N era lanzar un mensaje a la comunidad internacional, que en teoría estaba muy pendiente de lo que sucediera en Cataluña y de ese pulso que ha mantenido con el Estado, con el Gobierno central. Hemos analizado el seguimiento que ha estado haciendo durante toda la jornada la prensa internacional. Marina, ¿ha despertado interés el proceso en los medios extranjeros? Pues, Fernanda, primero decir que eran más de 600 los periodistas de todo el mundo que estaban acreditados para cubrir el 9N, pero la verdad es que pese a la expectación mediática, si navegamos por la versión digital de la prensa extranjera, hoy no encontramos el 9N destacado en las principales noticias del día, aunque sí existen algunas excepciones. Por ejemplo, la de Le Monde, que le dedica su editorial y habla de una farsa y una votación para nada. También el Portugués Público sostiene que se trata de un acto de propaganda pagado por todos los españoles. Fernández, solo un resumen. Sí hemos encontrado algunas menciones en la prensa internacional, pero no en las noticias más destacadas. Bueno, pues es un pequeño adelanto, porque entraremos en detalle después de cómo esos medios internacionales han seguido la jornada del 9N, con esos dos matices que introducía Marina Cabegato. No una excesiva atención en las versiones digitales de los periódicos de hoy, otra cosa será lo que suceda mañana con el papel, y una interpretación de la jornada, como nos acaba de contar Marina. En el transcurso del programa de esta noche vamos a hablar con los responsables de los diferentes partidos aquí en Galicia, incluido el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, Xosé Ramón Gómez Besteiro, y los representantes del resto de los partidos, para que nos cuenten qué interpretación hacen de lo que hoy ha acontecido en Cataluña. Para saber lo que ha pasado, nos vamos al plato de informativos. Uxía Rodríguez, como siempre, nos va a contar todos los detalles. Adelante. Pues comenzamos con la última cifra que conocemos, con esos casi 2 millones de catalanes que habían participado en esa consulta declarada ilegal, cuando aún faltaban 2 horas para el cierre de los centros que han actuado hoy a modo de colegios electorales. No son datos definitivos, porque dentro de escasos minutos, sobre las 10:30 de la noche, está prevista la última comparecencia de la Generalitat, y ahí sí sabremos entonces cuántas personas han acudido a votar en estas 11 horas de 9N. Durante todo el día, desde las 9 de esta mañana y hasta las 8 de esta tarde, las largas colas de ciudadanos se han convertido en la imagen fija, la protagonista de este 9N. Aunque no había censo electoral previo, los cálculos del propio gobierno catalán cifran en torno a los 6 millones las personas que podían acudir a las urnas en este rebautizado como proceso participativo. 6 de la tarde, los datos de participación eran de 1.977.531 personas,
que habían participado en toda Cataluña, que la jornada de participación está transcurriendo en un clima de absoluta normalidad. Todas esas personas han tenido en sus manos esta papeleta con la misma doble pregunta que la del inicial referéndum soberanista. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente? Para que los catalanes pudiesen responder había un gran despliegue por todo el territorio formado por 1.317 locales con casi 6.700 mesas de participación. En total, 40.930 voluntarios y casi 7.000 Mossos de Escuadra que estaban a las órdenes de la Fiscalía. Fuera de nuestras fronteras, 17 puntos de votación para los catalanes en el extranjero, desde Berlín a Sao Paulo, pasando por Hong Kong o Nueva York. Pedimos simplemente libertad y democracia como votamos. No estoy de acuerdo en muchas cosas y entonces pues no. Para mí un día de alegría, de satisfacción. Incluso iré a comprar un pastel. La independencia y todas esas cosas me da mucho miedo. Me enorgullece formar parte de este momento histórico. Todo eso me da igual, paso de la independencia. Es que soy nacida aquí y quiero que sea esto nuestro. Esto. Y es parar. Bueno, creo en la desobediencia y creo en el derecho a decidir. Manolo, ¿vas a ir a votar o...? No, ni de hablar. Yo soy español. Normalidad del sí y del no, dejando a un lado algunos incidentes aislados, ha sido la tónica predominante este domingo, en el que el movimiento ha estado también en los juzgados. Finalmente, los jueces han descartado retirar las urnas por ser una medida desproporcionada. A primera hora de la mañana, UPyD presentaba una demanda contra Artur Mas y los consejeros de Educación e Interior, a los que acusaba de desobediencia y prevaricación. Pedía a la Fiscalía que paralizase el proceso y detuviese a los responsables. A esta denuncia se han sumado otras a lo largo del día, presentadas por la plataforma Per Catalunya o la Falange. En total, 24 denuncias a lo largo de este 9N. La Fiscalía General del Estado acaba de asegurar que sigue en estos momentos recabando datos para valorar las posibles responsabilidades penales que puedan existir. Los Mossos de Escuadra han entregado a la Fiscalía la lista de los locales públicos abiertos para votar en la consulta. Lo que no han hecho ha sido identificar a nadie, ni a voluntarios ni a directores de instituto. Artur Mas, desafiante, se ha puesto como principal responsable del proceso participativo, y a pesar de que el propio gobierno central había lanzado la advertencia de que se echara a un lado, nada más lejos de la realidad. Su votación era una de las más esperadas y, a la vista de estas imágenes, quedó claro que por mucho que el proceso no fuera el inicial y no tenga ningún carácter vinculante, para Artur Mas hoy era el día con mayúsculas. Cualquier persona puede hacer de voluntario para cualquier causa, ¿no? Si esto hay que comunicarlo a no sé quién, pues no tiene ningún sentido. Por tanto, si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miren a mí. El responsable soy yo. Y mi gobierno. Y por tanto nos tienen perfectamente identificados. Y mientras Artur Mas votaba entre vítores, mientras Cataluña salía a la calle papeleta en mano, Mariano Rajoy lo observaba todo desde su despacho en Moncloa. El gobierno no tenía previsto hacer ninguna declaración oficial. Sin embargo, a última hora de esta tarde ha sido el ministro de Justicia el encargado de hablar en nombre del Ejecutivo Central. El gobierno considera que estamos ante una jornada de propaganda política organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática. Se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril, en el que Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal al no haber podido convocar la consulta ilegal que anunció el pasado 12 de diciembre. ¿Y qué pasará a partir de este momento? Pues también es una incógnita. El día todavía no ha terminado. Dentro de unos momentos la Generalitat, como decíamos, ofrecerá los últimos datos de participación, y durante esta noche se realizará el recuento, que ya ha comenzado en algunos colegios. Mañana se anunciarán los resultados provisionales, aunque los definitivos no se conocerán hasta dentro de 2 semanas, porque aquí también existe la opción del voto a posteriori, que se prolongará hasta dentro de 15 días. La cifra final, simbólica y sin ninguna validez legal, llegará ya en medio de la resaca de este 9N. Un 9N, Fernanda, que seguro no terminará esta noche. Gracias, Susía. Lo primero que me llama la atención, Roberto, estamos hablando de simulacro, estamos hablando de una votación que no era votación, pero cualquiera lo diría, porque una persona que venga de fuera y haya estado siguiendo los medios de comunicación hoy
parecía todo absolutamente normal, en el sentido de que parecía una convocatoria electoral al uso, con colegios abiertos, con gente haciendo cola, con personas enseñando la documentación, con comparecencias oficiales de la Generalitat, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no sé cómo lo ves tú esto. Sí, incluso si uno veía el telediario de la primera cadena, que yo vi esta mañana el telediario, el informativo de las 3 de la tarde, la sensación que daba es que la votación era una votación absolutamente normal. No había, yo creo, recordar ninguna, diríamos, ninguna información que permitiese suponer, si alguien hubiese aterrizado con un paracaídas desde Suiza, ya no digamos desde el Gabón, que se estaba celebrando una consulta absolutamente ilegal, prohibida por los tribunales, ¿no? Hay una cosa que quisiera decir, porque antes mencionaba, para dejar claro a lo largo de la noche, ¿no? Vamos a ver, todos hablamos con la cabeza, ¿no? Es decir, que no hay por qué suponer que los que dicen una cosa hablan con la cabeza y que los que decimos otra hablamos con las vísceras, ¿no? Hay que suponer que todos hablamos con la cabeza, mantengamos la posición que mantengamos, ¿no? Por lo menos yo hablo con la cabeza. Bueno, hay gente que habla con las vísceras. No, hay gente que sí que habla con las vísceras, pero desde luego los que estamos aquí creo que ninguno. Mantenemos distintas posiciones. Vamos a ver, lo que se ha producido hoy no es un simulacro, ¿no? Lo que se ha producido hoy es otra cosa distinta. A pesar de que efectivamente ahora vamos viendo que la razón por la que las informaciones de la televisión española, etcétera, etcétera, el perfil bajo del ministro de Justicia, la incomparecencia del presidente del gobierno, que es sencillamente inconcebible, tienen que ver con un acuerdo que parece ser que se ha producido previamente y que los ciudadanos no conocíamos, ¿no? No, lo que se ha producido hoy, primero, es un referéndum. Es decir, en cualquier libro de ciencia política, me corregirá José Luis, que es profesor de ciencia política, en cualquier libro de ciencia política, la convocatoria a una sociedad para que conteste una pregunta en un proceso de urnas, en unas urnas, es un referéndum. Eso no es un proceso participativo, es un referéndum. Es como se llama en todos los sitios. Y la convocatoria para convocar referéndums en España es una competencia exclusiva del gobierno que no está transferida. Por si hubiera dudas, hay resoluciones de los tribunales que impiden celebrar el referéndum. A pesar de eso, se ha celebrado. Y se ha celebrado por una razón fundamental que yo creo que apuntaba muy bien Justo Beramendi, que yo apuntaba ayer en La Voz de Galicia en un artículo, ¿no? Porque además el propio Beramendi decía la palabra trampa, ¿no? Y yo creo que es verdad, o sea, Mas ha hecho una jugada tramposa, y es colocar al gobierno del Estado, colocar al Estado una palabra, en una disyuntiva imposible, ¿no? Es decir, mire, es muy sencillo, usted o me deja hacer el referéndum o despliega 3.000 guardias civiles, esto primero me quita la competencia en materia de policía y se hace usted aplicando el 155, se hace usted con la competencia sobre los Mossos de Escuadra, o despliega usted a 3.000 guardias civiles, 3.000 policías nacionales, quita las urnas, asume usted que va a haber un montón de follones y por tanto que va a haber 200 o 300 detenidos, etcétera, etcétera. Eso es jugar con trampa. Es decir, era absolutamente obvio, era absolutamente evidente que el coste de impedir el referéndum llegados a este punto era tan impresionante, era tan grande. Claro, pero ¿cómo se hubiera evitado? Que entiendo que es lo que tú hubieras querido, que no se hubiera llegado a este punto. No es lo que yo hubiera querido, bueno, es decir, que no es un problema de que yo lo hubiera querido, yo creo que es lo que se tenía que haber claro, producido. pero ¿cómo se hubiera evitado? Porque las resoluciones del Constitucional estaban y a pesar de lo cual se hace igual. Claro, una vez que la Generalitat decide llegar hasta el final, y es la Generalitat, no son los voluntarios son los que están allí en esa especie de urnas, eso no son urnas, ¿no? Las urnas, la característica fundamental de las urnas es que tienen que estar cerradas y lacradas para que no pueda uno abrirlas y meter lo que quiera dentro, ¿no? En este caso no les hará falta porque solo habrán votado los del sí, básicamente, ¿no? Pero quiero decir, se podrían echar más papeletas. ¿Qué hubiera habido que hacer? Bueno, hubiera habido que adoptar previamente las medidas necesarias para impedir que se celebrase el referéndum. Por ejemplo, hubiera que haber tomado medidas. Probablemente el gobierno, no lo sé, es aventurado decirlo, probablemente el gobierno, de saber que esto iba a acabar como ha acabado y que se iba a ver haciendo, los italianos lo dicen muy bonito, haciendo una bruta figura, haciendo el papelón que está haciendo hoy, que es un papel bochornoso, hubiera adoptado medidas previas, ¿no? Hubiera adoptado medidas para no verse ante esta situación. Pero concretemos, Roberto, porque yo creo que la gente no acaba de saber exactamente qué por tipo ejemplo, de medidas previas. Aplicar el 155 y suprimir alguna competencia, o sea, quitarle a la Generalitat alguna competencia. Yo creo que visto lo que ha pasado, bueno, pues probablemente nos hubiéramos ahorrado un problema. Porque ¿qué pasará mañana si se declara la independencia de manera unilateral? Es decir, que va a ocurrir lo mismo, saldrá el ministro de Justicia a decir que esto en realidad no tiene validez jurídica, que es irrelevante, que es un simulacro de declaración de independencia. Es decir, que esto no acaba aquí, claro. Y hemos sentado el precedente de que la Generalitat puede violar la ley. Termino ya. Decía antes
Pilar, que a legalidade non pode ser un muro infranqueable. Bueno, a legalidade é un muro infranqueable para el señor al que le ponen un semáforo por saltarse el semáforo en rojo. Para él es un muro infranqueable, o paga la multa o lo embargan. Es un muro infranqueable para el que roba en un supermercado, es un muro absolutamente infranqueable, lo condenan por robo o lo condenan por hurto. Es un muro infranqueable para el que defrauda Hacienda, es un muro infranqueable para la princesa de la infanta de España, la hija del rey, se encuentra con la legalidad como un muro infranqueable y la van a procesar posiblemente por 2 delitos fiscales. Para ella es un muro infranqueable. Para todo el mundo no es infranqueable para todo el mundo no. Llega antes o después, es como el cartero. A veces llega más tarde, ¿no? Pero llega. Es decir, que la legalidad es un muro infranqueable. En eso consiste la ley. Claro, la ley es un muro infranqueable. Por eso, para eso es la ley. Te escucho seguida. Sí. Salvo para quien puede colocar al Estado ante una posición absolutamente imposible. La gran duda es si a partir de ahora la estrategia de convergencia y la estrategia de ERC va a ser volver a colocar al Estado ante una situación de hecho, es decir, ante la segunda parte del golpe de Estado, que es declarar la independencia de manera unilateral. Os escucho enseguida, Manuel, tengo manos por todos los sitios levantados, pero antes decíamos que Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha sido la persona encargada de transmitir el punto de vista del Gobierno, fue a última hora y, como les decía, una comparecencia grabada. Y como sé que a veces está mucho mejor ver las imágenes que explicarlas, vamos a compartir con ustedes la imagen que nos ha llegado de agencias en donde se ve efectivamente que Rafael Catalá comparece por vía interpuesta ante los medios de comunicación. Fíjense en cómo mira y se darán cuenta de que fue una grabación con aspecto de comparecencia pública. El proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico. No tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en decreto de convocatoria alguno. Sus promotores han renunciado a cualquier apariencia de neutralidad, convertidos en juez y partes del proceso, y ni siquiera se ha garantizado la igualdad de todos los catalanes ante el simulacro de consulta. Estamos, pues, ante un acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos y solo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes, para tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha informado que continúa recabando datos y, a la luz de estas investigaciones y de las múltiples denuncias presentadas ante los juzgados en Cataluña, valorar la existencia de responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan. Bueno, quiere decir que no había periodistas a este lado de la Cámara que estuvieran siguiendo esa comparecencia del ministro de Justicia. Vamos a conectar con Barcelona en directo porque en estos momentos está interviniendo el presidente de la Generalitat. Bueno, está preparándose para intervenir. En cuanto podamos escuchar la señal, conectamos con ella. Manuel. Eu estou moi en desacordo co que dixo Roberto. En Cataluña hoxe non houbo urnas de cristal, houbo urnas de cartón. En Cataluña non houve un referéndum. E se máis sae dicindo que hoxe o povo catalán emitiu unha opinión... Que houve entonces? Deixa que o explique. Se Artur Mas di que hoxe houve en Cataluña un referéndum no que o povo catalán manifestou a súa opinión, estará mentindo. Yo non dije que hubiera un referéndum del pueblo catalán, dije que hubo un referéndum. Roberto, non houve un referéndum, houve unha manifestación, un acto do nacionalismo soberanista de presencia pública na rúa. Igual que a última diada. Non ten ni máis nin menos valor. É unha manifestación pública, unha demostración de forza do nacionalismo independentista do que unha parte moi considerable da sociedade catalana non participou nel. Ainda máis, ti o decías, en Cataluña votaron hoxe 2.200.000 personas. Exactamente, cando se corrixe por esa participación dos menores da xente entre 16 e 18 anos, exactamente os votos que teñen os partidos a favor do referéndum no Parlamento catalán. E exactamente o 30% do censo electoral de Cataluña. E eu creo que eso hai que entenderlo desde esa perspectiva. Non é un referéndum, mas mentiría se dixera que o povo catalán falou, o povo catalán non falou, unha parte do povo catalán se mobilizou, se manifestou, solo que en vez de pancartas fixo colas para facer esa ostentación. E eu creo que... ¿Eso es legal o ilegal? ¿Te da igual?
O sea, ¿no te preocupa que unos concejales o un alcalde cometa una liga? Pero esto te da igual, sea legal o ilegal. Pero deixa que diga o importante. No, es que esto es importante. Sí, pero deixa que diga o máis importante, na miña opinión. Os que están defendendo que un golpe de Estado, que había que sacar os tanques e que había que deter a 2 millóns de catalás, son os que están propiciando un movimento que só elevaría o nivel de confrontación social e política deste país a niveis intolerables. O que pasou... ¿Quién defiende que hai que sacar os tanques? Bueno, hoxe unha persona en Coruña onte lendo un manifesto. Non lo dirás por mí. Non, pero onte unha persona en Coruña lendo un manifesto. Ou os de UPyD cando presentan a demanda, ou os da Falange Española cando presentan a demanda. E iso sería colocar o nivel de conflicto a un nivel insestionable. O que pasou hoxe en Cataluña é exactamente o mellor que podía pasar. E remato dicindo, máis buscaba unha fotografía, que era a das colas, e ya se encargou el de que hubiera colas para que salgan as fotos. Pero Oriol Junqueras buscaba outra fotografía, que os de UPyD llas quixeron centrar, que era a Guardia Civil detendo aos directores dos colegios. Vamos a escuchar más cosas, pero como lo pones encima de la mesa, Manuel, efectivamente, por parte de los representantes en Cataluña de UPyD se ha sido explícito a la hora de reclamar por la mañana a la Fiscalía que procediera a la detención. En concreto se hablaba de Artur Mas, se pedía que se retiraran las urnas, que intervinieran las fuerzas del orden y, como decía, que se llevara al calabozo al presidente de la Generalitat. Lo escuchamos. Hemos venido aquí a pedir que un juez arregle lo que no ha sido capaz de arreglar el inepto de Rajoy. Hemos pedido al juez que actúe de inmediato y que mande los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la competencia entiendo que sería de los Mossos d'Esquadra, pues para que identifique a los organizadores, para que se les pueda imputar este delito de desobediencia, y también hemos pedido que desmonte de inmediato estos colegios electorales fraudulentos, que desmonte las mesas electorales, las urnas, el mobiliario, los enseres que se están usando en esta consulta ilegal. No descartamos que pongamos más denuncias, puedan ser por sedición o incluso mañana podrían ser por prevaricación. Hemos presentado una denuncia en contra del presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consejera de Enseñanza, la señora Rigau, y contra el consejero de Interior, el señor Espadaler, por 3 delitos. Un delito de desobediencia, un delito de prevaricación y un delito de omisión de la persecución de delitos. Y pedimos, por un lado, que se clausuren los institutos y se desalojen, se incauten de las urnas y ordenadores y demás medios materiales y se detenga a estos 3 responsables. Se está cometiendo un delito de desobediencia. Por tanto, la señora Rigau debería ser detenida. El señor Mas, como máxima autoridad y el autor ideológico de todos estos hechos, debería también ser detenido. De hecho, en realidad esto es un golpe de Estado a la democracia. Desde el 23 de febrero del año 81 no se recuerda un hecho tan grave de ataque a la democracia. Mariano Rajoy se ha convertido en el cómplice necesario del independentismo, porque una consulta tolerada formaba parte de la hoja de ruta del independentismo. Bueno, esto era lo que pedía UPyD, que ya sabemos que no fue atendido por el juez porque consideraba la petición desproporcionada. Veíamos esas imágenes de los compañeros de los medios de comunicación esperando por Artur Mas. Lo que sabemos a estas horas es que está en estos momentos reunido con Joana Ortega para preparar precisamente esa comparecencia. Justo de la Mendi. No, estaba Pilar antes. Bueno, pues Pilar. Eu soy moi disciplinado coas cosas. Pero yo no. Pilar. Unha curiosidade para distrairnos un pouco, verdade, neste tema. Este folleto que teño na mão é un folleto de paradores de turismo, unha empresa pública española. E en concreto é o do Conde de Gondomar, o parador Conde de Gondomar en Baiona, esa maravilla que todos sabemos. Idioma principal con tipografía destacada, español. Su opinión nos interesa. A seguir, inglés. A continuación, francés. A continuación, alemán. E a quinta lingua cal é? O catalán. Exactamente, o catalán. Hipótese A. O goberno catalán, a esta altura, ten o suficiente punto honor e a suficiente forza política como para dizer hai unha clientela catalá que viaxa por paradores, que paga, e como paga, algo moi fenicio, algo moi tópico catalán, verdade? Como paga, efectivamente quere que a súa lingua estexe presente. Hipótese B, desde a propia empresa pública española hai a conciencia de que o catalán é un idioma europeo que responde a unha clientela que debe asistir e tal. A onde quero chegar? A que é absolutamente ofensivo, absolutamente insultante que no parador Conde de Gondomar en Baiona, Galiza, non estexe presente o galego. Aquí non hai o galego, non está presente. E onde quero chegar?
E a onde quero chegar? A que efectivamente é a propia construción do Estado español na chamada, ou desde a chamada transición, a que posibilitou e a que non gobernou debidamente un problema herdado de moito tempo atrás. E entón, isto que analizamos en curto agora, o día 9 de novembro, ten toda unha serie de antecedentes que desde Cataluña quixeron ser levados por unha vía legal, pola confección, pola elaboración de un estatuto, e que recebeu en 2006, e que a partir de aí recebeu un pau detrás de outro. Entón, o que non se pode botar polo río abaixo e o que non se pode vituperar en absoluto é algo imparável, e ese algo imparável é a vontade de un pobo que ten clara conciencia de querer organizarse políticamente de outra maneira. E por certo, aínda na solución futura, caso de que chegue a callar, unha solución de independencia, de constitución de un Estado catalán independente, aínda aí, dígaseme se independente é sinónimo de hostil, ou se independente é sinónimo de autárquico, ou se independente é sinónimo de agresivo. A respeito de que? A respeito da España política, a respeito de Cataluña, do País Vasco, ou de calquer país europeo, ou de calquer país do mundo. Entón, non alcanzo a comprender como desde a Galiza hai opinadores, hai opinantes con megafonía abonda que se rebelen contra o que eu penso que é unha marcha da historia que non vai ser posible bloquear en absoluto. Pero, Pilar, os opinadores poderán opinar o que sí, quieran. pero sorpréndeme moito o seguinte, Fernanda. Sorpréndeme moitísimo a min como galega que nada desta carga de vehemencia ou nada desta carga de oposición ao proceso catalán ou á cuestión catalán ou como queramos denominala, nada disto se revela, se ten revelado con V e con B tamén a propósito de ninguna cuestión galega, de ninguna cuestión galega. Enseguida escoito os opinadores. Escoitamos a Artur Mas que está empezando a falar en directo. Penso que és una mica fred, això, perquè... Bueno, perquè saps què passa? Vens d'allà. No, però vull dir, esclar, això és... Sí, entonces... Pero no estamos escoitando sonido. Me avisáis, chicos, cuando esté preparado para que podamos entrar. José Luis, yo no sé si sentiste aludido por Pilar García Negro. Yo no me siento aludido nunca. Pues me siento muchas veces que hablan de mí, pero es un tema totalmente distinto. No me siento aludido. Vamos a ver, eu non discuto en este momento ningunha hipótesis de que Cataluña poida ser un pobo independiente. Non discuto que eso sea unha declaración de amistade ou enemistade. Non lle dou ningún criterio de valoración moral ás posicións. Te voy a cortar, José Luis. Vamos a escuchar a Artur Mas. No me'ls puc tocar una mica cap amunt? Bé, doncs bon vespre a tothom, buenas noches, good evening. Compareixem la vicepresidenta Joana Ortega i jo mateix per fer una valoració de com ha anat aquest dia 9 de novembre a Catalunya. Faré una intervenció en català y después haré un resumen también en castellano. I will speak in Catalan and in Spanish, but I will also make a short summary in English and in French. Bueno, estábamos viendo esas primeras palabras de Artur Mas, enseguida vamos a volver a conectar con él, ya ha anunciado que va a hablar en catalán, después en castellano y finalmente en inglés. José Luis. Y en francés. A ver, y en francés. Estaba dicindo que eu non discuto nada deso, non discuto o dereito de que un pobo se plantexe a súa independencia, etc. Discuto que se faga absolutamente ao marxe da lei que eles foron parte construtora fundamental que é a Constitución española.
O único pobo que, como tal, tuvo presencia na base da redacción da Constitución Española foi o catalán co señor Miquel Roca. Puxo ali casi, por decir no título octavo, o que quiso. E máis, os que máis tempo presumiron de que o modelo era extraordinario e que lles estaba dando uns resultados enormes foron eles, hasta que perderon o goberno. De tal maneira que para a Converxencia e Unión o sistema valeu moitísimo mentre gobernaron e deixou de valer despois, cando se produceu a entrada do tripartito. Eu o que discuto solo é eso, é dicir, unha forma aleve de traidora, de introducir o cambio e non de plantexalo abertamente e legalmente como ten que estar un establecido. oportunismo de convergencia, dices tú. No, das forzas Bueno, nacionalistas. leva dicindo mesmo Das forzas nacionalistas, E, por tanto, pero non leva dicindo o mismo sempre, Claro, pero porque- non leva facendo un proceso ao marxen da legalidade. A segunda cuestión que eu digo é unha trampa que nos digan agora que había que facer hoxe. Hoxe non se podía facer nada porque todo era desproporcionado. A cuestión non é esa. A cuestión é se tiña que haber feito antes. Se unha persona vai á taberna, toma 2 copas de máis e di estoume fartando da muller esta noite vais enterar, inmediatamente é detida. E non lle vale para nada decir eu non lle toquei nunca a miña muller. Por qué? Porque a tentativa ou o simple risco de que se produza considérase en sí mismo un delito. Non ten ningún sentido. Pois síguete fascinando que ainda vou dicir máis cousas. Porque o delito de propiedade do home sobre a muller casada, sobre a cónxuxe. Sí, é fascinante a comparanza. A ver, eu non me sinto aludido, pero sinto que cando as miñas palabras non foron escoitadas, cando as miñas palabras non foron escoitadas, que se me diga unha cousa non ten nada que ver co que eu estou dicindo. Entón, a cuestión neste momento é por que cando un representante do Estado español se presenta na sede do goberno, se presenta como autoridade da Generalitat, en nombre de eso di que se pasa la Constitución por el arco de triunfo, que lo va a hacer con independencia de lo que digan los tribunales, que lo va a hacer cueste lo que cueste, que le importa un cuerno lo que diga las leyes y lo que diga el gobierno y todas las autoridades del Estado. ¿Por qué en ese momento no se para esa situación? Eso es lo único que no entiendo, solamente digo eso. Porque esto se pudo haber parado hace muchísimo tiempo. Claro, yo he preguntado mi insistencia con este tipo de cosas. ¿Cómo se para eso? Pues eso se para denunciándolo y inhabilitándolo por prevaricación. Inhabilitándolo por prevaricación. Exactamente. Justo. Bueno, vamos a ver. A ver, por cierto, como se para a cualquier alcalde, como se para a miles de alcaldes. Sí, pero esto no es un alcalde. No, claro, aí estamos, claro. Aí estamos, aí estamos. Cal é o fondo do problema? Porque, claro, eu estou xa un pouco canso de que si legalidade por aquí, de que si trampas por alá. Efectivamente, o de hoxe non se corresponde con ninguna legalidade, houbo, digamos, incumprimentos da legalidade, pero claro, aquí hai un problema. E o que parece que non importa discutir e analizar o problema e ver como se pode resolver, sino simplemente aplicar a legalidade. Pero non estamos falando do problema catalán, estamos falando do 9N. No, pero é que isto é o problema catalán. No, perdona. O debate de hoxe non é sobre o problema catalán, é sobre o problema do 9N. Se falamos do problema catalán é outra historia. Me permites que eu non te interrumpín en ningún momento. O que tú queiras, se non te importa. Ti estás de acordo co que os aconteceu? Non estou de acordo ni deixo de estalo. Ni estou de acordo ni deixo de estarlo. Contemplo como un capítulo mínimo de un proceso. E como tal, non se pode entender en sí mesmo sin ter en conta o proceso. Pero contraven a legalidade ou non? Sí, claro que sí. Pero isto legitima a calquer goberno, a calquer autoridade para... Pero para mí ese non é o problema. Home, pero que un goberno non Para incumpla mí a legalidade... o problema é que hai unha comunidade autónoma de 7 millóns de personas onde hai 5 anos só era independentistas o 20 ou 25%, e que hoxe se declara independentistas entre o 45 e o 50. Ese é o problema. E a miña resposta frente a ese problema é ver como se pode resolver de unha maneira que non sexa traumática. Esa debía ser a perspectiva dos que queren defender a unidade de España con inteligencia. Claro, justo, pero que tipo de precedente... Como podemos, en primer lugar, por que se produciu
esto. Pero ¿cantas ilegalidades ti estás disposto a consentir? Y Decía segundo- Roberto, no, y en perdóname que te segundo lugar- pregunte, Roberto planteaba a posibilidade de que mañá haxa unha Mira, declaración si unilateral de Roberto independencia. fose consecuente y José Luis acaba de ser consecuente, a única maneira é suspender a autonomía y meter en la cárcel, como metieron en la cárcel a Lluís Companys en octubre de 1974. ¿Eso contribuye a resolver o problema? Ou empeora? Esa é a miña pregunta, que parece que os demais non se afán. Sí, no, yo me hago la pregunta y la contesto cuando tú quieras. Porque si hay una declaración unilateral, todo esto está alimentando una declaración unilateral de independencia que vamos abocados a ela. E entón, que ten Porque que non hai facer? que esquecer Claro. que o señor Mas está falando en nome de un parlamento, en nome do 80% dos representantes democráticos da sociedade catalana. Non é un señor que se puso aí daquela maneira. Estamos esquecendo que o Parlamento de Cataluña, elegido democráticamente con todas as garantías, e non como a payasada de hoxe, está unha e outra vez na mesma posición. Rajoy non ten ninguna representación. No Parlamento de Cataluña ten os diputados do PP. Pero xa estamos separados, entonces. Como que estamos separados? Pregunto, ¿Pero de qué estás falando? Pregunto, Rajoy ten algunha representación O sea, en Cataluña? estás negando a representatividade en Cataluña das forzas do Parlamento catalán? No marco competencial non. No marco competencial non. Sí, bueno. Fora do seu marco competencial, sí. Sí, e no marco do programa electoral que levaron. No, perdona, dentro do marco das súas competencias. Ya está o fundamentalismo leguleyo. Ya está. Pero ¿cómo fundamentalismo Sí, leguleyo? porque así estás Vamos negando Vamos a ver, problemas. Justo, lo Estás dejamos negándote claro de una a manera abordar un problema, y dejamos de Alberto. discutir. Si plantear que en un Estado de Derecho hay que cumplir la ley es fundamentalismo leguleyo, yo soy el más fundamentalista leguleyo del mundo. Si no cumplimos las leyes, es la barbarie, nos gobierna la barbarie. Y si las leyes sirven para crear conflictos en vez de para resolverlos, hay que cambiar las leyes. Perdona que te diga, claro, hay que cambiar las leyes. Con arreglo a los Pero procedimientos si que quien las puede propias leyes cambiarlas se establezcan. niega a cambiar las leyes y encima luego los otros no se conforman, entonces ¿qué pasa? Pero vamos a ver, justo esto, a ver si somos capaces de entendernos. Porque, mira una cosa, Roberto, a ver, ¿por qué no se puede convocar un referéndum en Cataluña en el resto de España para saber la opinión sobre el problema? Porque los dos partidos que lo pueden convocar no están de acuerdo. Exactamente. No porque sea inconstitucional per se. Sí, no, es inconstitucional, sí. No. Sí, absolutamente. Bueno, en cualquier pero no. caso, si la O mayoría de referéndum los... consultivo no hay. Pero vamos a ver una cosa, o sea, resulta que la mayoría del Parlamento de Cataluña te merece todo respeto, pero la mayoría de las Cortes Generales no merece ningún respeto. Claro, no, a no Tribunal merece ningún Constitucional respeto. non lle mereceu ningún respeto cando se tirou abaixo o Estatuto de Cataluña. Claro, hizo lo que tenía que hacer. Por las Cortes españolas, Pero vamos a ver una cosa. Entonces no lle esto mereceu justo. ningún respeto. O sea, es que lo confundimos todo. Es decir, el Tribunal Constitucional es bueno cuando hace lo que a mí me gusta y es malo cuando hace lo que a mí no me gusta. Malo, digo que non respetou o acordo das Pero vamos a ver, es que la función del Tribunal Constitucional no es respetar el Estatuto de que se chama Autonomía. Javier Pérez Royo xa o denunciou. Bueno, pero vamos a ver, Javier Pérez Royo mantiene una posición y yo mantengo otra. Claro. Esto, por cierto, que es mayoritaria entre los catedráticos de Derecho Constitucional, la mía, no la de Javier Pérez Royo. Muy mayoritaria entre los catedráticos de Constitucional. Pero déjame que te diga, la cuestión es muy sencilla y se puede resolver de una manera clara. La cuestión es, en un Estado de Derecho, o actuamos todos con arreglo a la ley, o hay quien puede actuar esto sin respetar la ley. Esta es la cuestión. Tú me dices, hombre, esto, ¿se puede cambiar la Constitución? Se puede, pero para cambiar la Constitución hay que tener 2/3 del Congreso y del Senado, esto, disolver las cámaras, volver a convocar las cámaras, 2/3 del Congreso, del Senado y referéndum nacional. Pues la cuestión es así. No, pero si yo no me volváis digas a vosotros, gañar porque yo hablo pulso solo, a independencia. yo hablo solo por mí, justo. Roberto. Yo hablo solo por mí. No digas vosotros, yo hablo por mí. Nada más que por mí. No represento a nadie más que a mí mismo. Nada más. Esto, lo que tú estás planteando es que, como el problema es muy grave, y yo sé que es un problema serio, es un problema que se inicia mucho antes de la Segunda República, que en la Segunda República tiene una expresión violenta, terrible, que es la independencia proclamada unilateralmente, que lleva a la prisión a todos los miembros de la Generalitat, salvo al consejero de Interior que se escapa. Tú me estás diciendo, como es un problema gravísimo, resolvámoslo al margen de la ley. No, yo digo, resolvamos el problema con la ley. Y el problema es que en un Estado democrático la ley la fija la mayoría, justo. Y la mayoría no quiere resolver el problema. No, ¿cómo la va a querer resolver? La mayoría tiene una posición que es tan legítima como la posición de los que están en minoría. Todos son legítimas. El Parlamento de Cataluña
tiene capacidad para decidir dentro de su ámbito de competencias. Esto ocurre en todos los estados descentralizados. Si mañana Nebraska se asume a esto, se arroga competencias del gobierno federal de Estados Unidos, no puede decidir. Nebraska puede decidir sobre lo que puede decidir Nebraska y el gobierno federal sobre lo que puede decidir el gobierno federal. Es así en todos los estados del mundo. A ti no te a ver, dejad un momento, es que tengo a Jorge, no, le toca a Jorge, por favor, organizo yo la mesa, o sea, medio segundo, justo. Venga, no, a ver, Jorge, a ver, no, pero no os reveléis ya, hagáis aquí, estamos independientes cada uno de vosotros. No te preocupes. A ver, claro, es que voy a recurrir al Constitucional. Jorge Gurriarán, que todavía no ha hablado. Si esto está la gente que tiene derecho a hablar. Yo tengo derecho a hablar. Y además tengo derecho a hablar y no represento a nadie. A nadie. Dios me libre de decir que yo represento toda España, bajo ningún concepto. De luego estoy oyendo tal cantidad de cosas extrañas para mí que me alegro mucho de no ser un leguleyo. No, entre mi formación no está la de leyes. Ahora, yo sí que entiendo bien que si efectivamente una ley es inadecuada, que se cambie. Y que se cambia siguiendo los cauces legales, claro. Y una vez cambiada, pues evidentemente se pueden hacer una serie de cosas que no se han hecho. Dicho eso, porque no voy a entrar para nada en este lío, es muy frecuente, y quiero decirlo esto con toda claridad y con una cierta experiencia, sin ser leguleyo, que el demócrata, el que cumple la ley, siempre está en desventaja. Pero siempre. Especialmente cuando las consecuencias pueden ser de alteración seria del orden público, etcétera, etcétera. Y yo me remito, por ejemplo, a un tema que comentaba antes con Manolo. Yo en mi etapa de empresa pues he tenido huelgas de todo tipo, ¿no? En el mundo de la construcción naval, etcétera, ¿no? Y ante una huelga ilegal, los que querían ir a trabajar, etcétera, ese problema que hay siempre, ¿no? Pues yo me acuerdo como director de una empresa decirle no venís a trabajar y cobráis el sueldo. ¿Por qué? Porque decirle lo contrario era mucho más trascendente y mucho más complejo. Manifestaciones ilegales, etcétera, y todo este tinglao, es que entonces estamos en un planteamiento absolutamente irracional, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Yo me acuerdo de negociar con el comité de empresa, pues simular cosas, que es lo que hoy se ha hecho. Un teatro más, yo le llamé comedia. Hay que pasar por encima de cosas como estas que suceden habitualmente, de interrumpir la legalidad. No, estoy diciendo que en un nivel mucho más bajo. Lo pongo como referencia para que de alguna manera no alterarme con ese tema. Yo tengo muy claro que ese tema es lo que es y lo que ha sido, ¿no? A mí lo que me parece también muy grave es cosas que yo también denunciaría a Pilar. No sé si fue Artur Mas o si fue la gente de Unión. Jorge, vamos a conectar con Artur Mas, no te quiero interrumpir, después te doy la palabra a ti, pero es que está empezando a hablar en castellano. Tengo la palabra, ¿no? Lo escuchamos. Muchísimo a los voluntarios y a las voluntarias que han hecho posible esta jornada participativa en Cataluña. Han dado un ejemplo impresionante, realmente espectacular, digno de elogio, y gracias a ellos ha sido posible que esta jornada se desarrollara con pulcritud, con eficacia y dando un mensaje potente de implicación de la sociedad en los grandes temas colectivos de nuestro país. Añado también este agradecimiento a los centenares y centenares de ayuntamientos catalanes y de corporaciones locales que se han implicado en la organización y que han facilitado las cosas. Y obviamente a todas las entidades y tejido asociativo muy numeroso que también con su implicación ha hecho posible que esta jornada se desarrollara de la manera que lo ha hecho. Agradezco también a los más de 2 millones de personas que han participado y han votado. En las condiciones en las que hemos tenido que hacerlo, es una cifra realmente impresionante. Esta jornada en Cataluña podía salir regular, bien o muy bien, y ha sido un éxito total. Más de 2 millones, claramente más de 2 millones, dentro de un rato se darán las cifras definitivas de participación y los resultados, claramente más de 2 millones de personas, insisto, es un éxito total en las condiciones
que lo hemos hecho. Agradezco, por tanto, a todas estas personas que han creído en Cataluña, que lo han demostrado, que han dado una lección de civismo ejemplar. No ha habido incidentes remarcables, a pesar de las coacciones que ha habido hasta el último momento. Y además se ha dado una lección de democracia. Bueno, básicamente Artur Mas está repitiendo en castellano lo que acaba de decir en catalán. Hace unos minutos dijo que Cataluña ha dado una lección de democracia. Quieren que quede claro el mensaje que se le ha dado al gobierno de España, que pasa por gobernarse ellos mismos. Queremos decidir sobre nuestro futuro y somos maduros como para hacerlo. El 9 de noviembre, ha dicho también Artur Mas, se ha realizado en condiciones duras y difíciles y ha acabado su intervención en catalán, que prácticamente está repitiendo ahora en castellano, diciendo que está dispuesto a seguir sirviendo a Cataluña. Otra cosa es que los catalanes decidan lo mismo en unas elecciones. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Jorge, a la vuelta te escucho, pero vamos a parar un par de minutos nada más. Tenemos todavía muchas cosas que compartir con ustedes. La última hora, esas cifras de participación que Mas está diciendo que se van a conocer en breve, y también pulsaremos la opinión de los representantes políticos aquí en Galicia, incluido el presidente de la Xunta, que por cierto mañana ofrece una conferencia en Cataluña, así que le preguntaremos con qué espíritu parte hacia Barcelona. Enseguida volvemos.